Formalísimo, Guille. Gracias por esperarnos. Nosotros también estábamos esperando salir al aire y no sabíamos en qué momento nos tocaría, en qué momento despegaríamos. Estamos con Eduardo Abusada Franco, que es guariquero. Después le explicamos lo que es guariquero. Estamos con el señor Luis Ciabala, que sabe de todo y tiene su revista. Y estamos además con Abel Ullamis, Ayáninca, triunfador, en serio, eso es lindísimo, Ayáninca. Ustedes han hablado tantas cosas, pero yo quería hablar de cómo, ¿de quién quería hablar? De Guariques. no, de la señora, la santa, ¿quién? Juana de Arco. Porque hay una historia que ya se contó acá, pero me parece tan divertida, que hay un humorista de Hollywood muy conocido, no recuerdo el nombre ahora, estaba muy enfermo, estaba muriéndose, y fueron todos los amigos, estaban todos esperando alrededor de él, y le dicen, uno está muerto, no sé, dice, tócale el pie, porque lo primero que se enfría es el pie. Y el humorista dice, en Juana de Arco no. Pues a Juana de Arco se la mataron, prendiéndole fuego. La mataron, le hicieron una fogata con esa mujer maravillosa, hicieron una fogata, ¿no? Pero cómo el humor en un tipo que está yéndose definitivamente de esta vida, puede mantenerse vivo, ¿no? Eso es magnífico. Irónico hasta la muerte. Irónico hasta la muerte. Es verdad. Y antes de hablar de Guariques, me gustaría recordar que ayer Lima estuvo de fiesta. Y encontré dentro de los Heraldos Negros de Vallejo uno de los poquísimos poemas donde el trujillano habla de Lima. Mira, dice así, lluvia. En Lima está lloviendo. El agua sucia de un dolor que mortífero. Está lloviendo de la gotera de tu amor. No te hagas la que está durmiendo. Recuerda que de tu trovador, que yo ya comprendo la humana ecuación de tu amor. Truenen la mística dulzaina, la gema tempestuosa saína, la brujería de tu sí. Mas cae el aguacero, el ataúd de mi sendero, donde me ahueso para ti. Qué lindo. Excelente. No es muy alegre, pero rindiéndole homenaje a Lima. es lindo. ¿Y por qué Lima? Porque mira, Eduardo Abusada es doctor en Derecho, pero también experto en guariques. Y justamente lo tenemos acá por Estudian eso. Derecho para después hacer guariquero. Es que, Más o menos, que no hay chamba, pues. pero no pones abogado guariquero, no. No, ya dejé el derecho. Lo estudié porque, bueno, yo tampoco soy limeño. Yo he nacido en Mollendo, un puerto al sur de Arequipa, que sí. por cierto he estado de aniversario también 6 de enero. Pero Sí. he hecho toda mi vida en Lima, ¿no? Y siento un poco también esa especie de cariño, a veces tóxico por Lima, ¿no? Porque el tráfico agresivo, ¿no? Yo paraba temporadas enteras en Mollendo en verano, ¿no? Los meses de vacaciones, también a veces en medio año. Pero ahora cuando voy a Mollendo, estoy 2, 3 días y me quiero regresar ya. Y empiezo a aburrirme y extraño a Lima. Y es un poquito también porque
no es que la ciudad ha cambiado un poco la arquitectura y es lamentable porque Mollendo es una ciudad de madera, de pino Oregon, y van perdiendo la identidad de las ciudades con estas nuevas construcciones de cemento rápido, ¿no? Pero uno lo que extraña son momentos en el tiempo, ¿no? Los amigos de los años 90, la niñez en los años 80. Creo que eso es lo que ya no puedes recuperar ya. Entonces eso es lo que... Cuando llegué a Lima también yo llegué a ir a San Felipe, la residencial en Jesús María, ¿no? Y estar ahí con los amigos en la pista, en los campeonatitos de fulbito. Incluso era esa época de los apagones, ¿no? La gente que se atracaba en los ascensores, porque todos los edificios tenían ascensor, ¿no? Entonces esos momentos no es que extrañas la ciudad, pero extrañas una época. Yo cuando entrevisté una vez a Toño Cisneros, que era mi vecino en la calle Roma, el poeta, le preguntaba si él extrañaba la vida en Europa, porque él vivió en Rumanía, creo, y en Londres. Me decía, yo no puedo extrañar la ciudad, lo que yo extraño es el swinging London de los Beatles, ¿no? Porque era otra vibra la que sentías en la calle, ¿no? Justamente García Márquez describía en Noticia un secuestro que el mundo entero andaba como envalentonado contra la muerte por la demencia feliz de los Beatles. Qué lindo, qué lindo. Era otra vibra, ¿no? Entonces, una época, ¿no? Sí, en fin. Entonces, bueno, llegué a Lima y empecé a recorrer Guariques. Pero precisamente es la nostalgia la que te lleva a recorrer los Guariques. ¿O es la curiosidad? Bueno, también un poco el antojo, ¿ah? Porque yo soy medio sibarita en los placeres en general, ¿no? Y sí, pues recuerdo, por ejemplo, el tema de los buñuelos, que es diferente a los picarones. Y te vas condicionando, ¿no? Yo comía picarones y solo los podía comer porque los comía en el cementerio, porque los lunes era día de visita al cementerio. Iba con mi abuela, que siempre iba a visitar a sus papás en el cementerio, sí, todos los lunes, y a su hermana, que falleció joven. Y afuera están las señoras que venden los buñuelos. Entonces, yo cuando comía, llegué a Lima, que no los venden afuera del cementerio, pensé que íbamos a ir al cementerio. Y acá están más emparentados con los lugares donde venden anticuchos. Entonces se van, como el perrito de Pavlov, vas teniendo condicionamientos Pero tú sabes que es la primera vez que escucho la palabra buñuelo acá. Es diferente que el picarón. Bueno, en Argentina le decimos buñuelo también. En el sur le dicen buñuelos, claro. Mollendo está influenciado bastante por el sur, por Chile y por la cultura más al sur del sur, ¿no? Pero el picarón es con la masa de zapallo, camote, ¿no? El buñuelo me parece que es más simple, es de harina con anís, ¿no? Ese es el que conozco yo. Sí. Pero Albina, que era nuestra cocinera durante 40 años y que era la única que tenía mal genio en la casa, mi papá le decía... 40 años en la casa y Albina decía, Albina, usted es la única señora con mal genio en mi casa, ¿no? Pues, vivíamos riéndonos, ¿no? Tenía mucho sentido del humor, pero hacía unos buñuelos riquísimos, riquísimos. Claro, los buñuelos le dicen. ¿La versión más sencilla de lo que acá se llama picarón? ¿El buñuelo? Mira, hace poco con una... Es que yo no me gusta comparar si mi comida es mejor que la tuya, claro. ¿no? No. Pero la otra es, le dije eso a una... Ah, sí, le decimos en buñuelos en el sur. Me dijo, no digas eso, mijo. El buñuelo solo es una masita, mijo, en la cocinera. El picarón es otra cosa. Efectivamente. Sí. Ahí dijo, no va a discutir, ¿no? Porque me va a tirar el aceite en la cara. No, ahora, te digo que para un argentino que lleva 40 años en Perú, extraño la carne argentina. Pues yo tengo la idea absolutamente, profundamente enraizada que las vacas peruanas van a hacer gimnasia para endurecer sus músculos y no permitir ser comidas, ¿no? Pero ahora hemos ido con Abelito a comprar carne carísima, pero los precios son un pedacito de carne así 77 pero ahora también llega bastante carne importada, ¿no? La argentina, carísima. La Angus. Sí, creo que la Argentina está más cara que los cortes Angus, se los sacaban primero. Es que está habiendo un montón de lugares de parrillas. Yo me acuerdo que antes, cuando era niño, hablabas del Rincón Gaucho y era una cosa lujosa, ¿no? Exacto. Ahora, no es que esté barato ahora, pero hay mucho más. La tranquera, ¿no? La tranquera es uno de los antiguos, ¿no? Exacto. Pero después ha habido la 10, el parrillón, la parriteca, el hornero, que ha crecido un montón, ¿no? Que tiene ya varios locales. La colonia argentina también ha crecido en Lima. Entonces se exigen. Es grande la comer colonia carne argentina. importada. Yo no conozco muchos argentinos. Bueno, lo conocí a Catone y a... No sé, pero no tengo amigos argentinos acá en Lima. ¿O tengo? No tienen como un círculo, ¿no? Por ejemplo, yo soy palestino y sí, hay un círculo que es el Club Árabe Palestino. Sí. Bueno, yo he tenido círculos con los palestinos también, sí, porque he tenido siempre artículos sobre a veces incluso como hasta guetos, barrios, ¿no? Por ejemplo, el balneario Santa María en el sur
después de San Bartolo, es un balneario de palestinos. Es verdad. Todos los alcaldes son palestinos hace años y son lugares de palestinos, ¿no? Sí, cierto. De los argentinos, bueno, los italianos con el Círculo, ¿no? El club, ¿no? Están todas las familias italianas. Pero los argentinos, ahora que lo pienso, no recuerdo un lugar donde, digamos, este lugar de la colonia argentina. Yo tampoco. Había en la Avenida Brasil, me cuenta mi padre, hacia Magdalena, un lugar donde se escuchaba tangos hasta los años 60. ¿Ah, sí? Sí, en la Avenida Brasil, en Magdalena. Ahí se presentó Raúl del Mar, inclusive cuando Canaro llegó a Lima, se presentó también ahí. Pero desapareció porque la cultura del tango, ya se fueron pues los que escuchaban tango, ¿no? Sí, Ya no sí, se volvió sí. a cultivar esa música. Pero es difícil de bailar el tango, además. Es muy Sí, difícil de sí, bailar. hay clases. Yo con la pareja que tuve un tiempo largo, sí lo bailábamos perfecto porque lo estaba muy... Pero bailar con una desconocida tango, si no es argentina, Pero casi imposible. ¿Tomaste clases? ¿Eh? ¿Tomaste clases o...? No, empecé a bailar a los 14 años cuando iba a las fiestas, a las reuniones que hacíamos, ¿cómo se llama? Asaltos, le decíamos. Asaltos. Si tomábamos por asalto una casa y en ese asalto Los ocupas. se bailaba, comíamos, todo eso, ¿no? No hacíamos más nada que eso, pero Se divertían. no íbamos más allá. ¿Y Gardel finalmente qué es? ¿Argentino, uruguayo, No, francés? él es francés, es Charles Gardès se llama, Sí. Gardès. Pero fíjate, un día yo estaba entrevistando a un capo intelectual uruguayo que afirmaba que él podía probar que Carlos Gardel era uruguayo. Ah, sí. Bueno, y yo, por supuesto, soy muy respetuoso de lo que cada uno diga, piense. Tampoco le podía poner muchas trabas porque no tenía conversaciones. Pero terminó el programa y me llama el embajador de Argentina, dice: ¿y por qué no escribió mi Montevideo querido y escribió mi Buenos Aires querido? Porque ya estaba nacionalizado, ¿o qué pasó? Claro, ese encontró mucho afecto en la Argentina, Sí. no sé. Muchos mitos se crearon alrededor de Gardel, ¿no? Sí. Bueno, yo he Francés, escuchado uruguayo, argentino. que para escuchar Gardel hay gente tan purista que solo lo puede escuchar y se debe escuchar así en disco de vinilo, Sí. y que de vez en cuando se tiene que mover y rayar. Los viejos vinos, Sí, el vinilo. Sí, solo tiene que tener esas fallas que podía tener el vinilo a veces en las que se mueve. Sí, lo estoy viendo, pero no. Ahora, yo quisiera preguntarle acá, Eduardo, a nivel de Guarique, ¿hay algún lugar en Lima donde se coma carne a lo argentino con vino? Mira, A nivel de Guarique, ¿no? acá que está haciéndose conocido, hubo un argentino como tal, hay un en Tito. Vallehermoso. Ah, no. En Vallehermoso han unos que locales argentinos, pues está lleno de cosas de Maradona y ya. No, en Barranco. No, ¿En Monterrico? En Vallehermoso, en Vallehermoso. Surco, sí. Ya, Surco, hay perdón, un Surco. Plaza Vea donde hay un centro comercial Sí, sí, antiguo, y ya empezaba a hacerse conocido. Claro, ahora está un poquito más caro porque la carne no puede ser tan barata, pues, porque el insumo es Obviamente. caro, ¿no? Y tiene una cosa, yo no sé si así lo comerán los argentinos, ¿no? Pero tiene una cosa interesante. Todos los lugares de carnes te dan acompañamiento con papas fritas. Allá solo te dan la carne con ensalada. No hay papas fritas, pides y no hay. Lo que sí hay, por supuesto, es el choripán, ¿no? Y también hay milanesas, ¿no? Ahora, cosa curiosa. Yo el mejor choripán lo comí, fui a ver un partido a Buenos Aires, de Perú a Argentina, y fuimos a La Boca, que es barrio, ¿no? Y hay un huequito, pues medio maleada la zona. En la calle. Sí, no, era un huequito, así, había en la calle, así, unas parrillas en la calle baratísimas, así, no, qué barato esta cuestión. Y riquísimo el choripán, espectacular. Y cuando le pregunto a la señora de dónde era, y me dice de Huancayo. Ay, qué lindo. Pero es espectacular. No, llevo años acá, me dijo. Pues yo he ido con amigos peruanos y hemos ido a la cancha de Rosario Central. Ajá. Y a la salida yo los invité a comer sándwiches. Estaban fascinados con unos sándwiches que acá valdrían como 100 soles porque Era muy barato. mucha carne, mucha carne. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo. Bueno, ese local es un buen guarique argentino. Yo lo podría considerar guarique, solo que el precio, digamos, no es tan barato, ¿no? Pero claro, es mucho más barato que el hornero y tal. Y yo no sé si así comen en Argentina, pero solo con ensalada. No te dan papa frita. ¿La papa al horno no te la sirven? Ahí no, la he ¿No visto es en el costumbre parrillón, que es argentina, más papa al uruguayo. Frita. No, como al horno, como entera ok, al horno. ok.
Sí. Y otro que en el Cono Norte, en Comas, está, que empezó como un food truck, Teresita Food Truck de carnes. Ya el food truck ya no se mueve y ahora es alucinante porque todo el barrio es como que ella, su casa, y al frente ha puesto, hay como un terreno, un baldío, donde está todo lleno de mesas y todo, es toda una cuadra de mesas. Asombroso. Y sí, bueno, hay guariques pues, que han ido creciendo bastante, ¿no? Creo que son parte de la identidad de este país, ¿no? Que Claro. tiene que ver con el emprendimiento, con buscar formas de procurarse un ingreso también. Pero no alejar la carne del vino, ¿no? Porque el vino tinto y la carne... Para mí es fundamental. Son ¿no? necesarias. Comer sin vino no puedo. Sí. Tomo vino desde los 5 años. Ajá. No me emborracho, Es- jamás. es parte de Pero la gastronomía. El vino es el vino tinto seco. Pero no te emborrachas con vino o con nada. Sí, me emborraché con, ¿cómo se llama, Abel? Con Chicha de jora una vez. Chicha de ¿Cómo jora. se llama? Chicha de jora. Chicha de jora. Yo estaba en el Instituto Ribagüero, pues, y trabajé como voluntario con ellos un Ahí tiempo. en Camaná, Girón Camaná. Sí, el que está en Camaná. Y me dijeron, Guille, vamos a hacer una presentación. Dice, ¿tú puedes servir la chicha de jora? Y yo ni sabía qué jora era la chicha de jora. Entonces, la probé, qué rica. Entonces me tomé uno y serví a uno. Me tomé uno y serví a otro. Sí, me tomé como 10 y es la primer borrachera de mi vida. ¿Sí? Quedé así, parecía totalmente perdido, pues yo Estaría bien fermentada. Hay unos que también... riquísima, era riquísima. Hay la que es bien rica, a mí también me gusta la arequipeña, la de guñapo. ¿Has tomado la de guñapo? No. Ah, sí. Es colorada, es guinda. A ver, Esa te la dan en las fondas, ahí en Sí, Arequipa. sí, sí, en las chicherías. Las chicherías. Y es parecida un poco, es toda una cultura de las chichas. En Cusco le llaman la frutillada, pero la otra sí lleva como que la frutilla, la fresa, pero es un poquito más suave, su color es un poco más tenue, pero es diferente a la guñapo, que es la de Arequipa. Y yo recién me he dado cuenta, es una candidez mía, que la famosa gaseosa arequipeña, la cola escocesa, porque aparte sí es escocesa, ¿por qué si es arequipeña y es escocesa? Ah. Heladita es rica, pero el sabor es chicha de guñapo, recién me estoy dando cuenta, porque decía algo así como cóctel de frutas, decía la botella, me acuerdo hace tiempo, pero es deliciosa y es sabor a Curioso. chicha de Y guñapo. quizás escocesa porque el dueño era escocés. No tengo ni idea. Probablemente, ¿no? No sé, ahora hay una gastronomía alucinante en Arequipa, ¿no? Está la chocolatería La Ibérica, que tiene más de 100 Sí, años, claro que que producen también los mazapanes, que son buenos, rico. que tienen el origen. Ahora que se está hablando de ese aniversario de Lima, me ha hecho 2 entrevistas sobre postres de Lima, ¿no? Y muchas... cosas muy ricas. Sí, y hay una impronta ahí de la cultura árabe, Sí. que vienen con los primeros españoles, ¿no? Y también de los conventos. Muchos de los postres se preparan Santa Clara. en los conventos. Claro, bueno, en Arequipa está el monasterio de Santa Catalina, que también preparaban Sí. los mazapanes, y casualmente la Ibérica de Arequipa es la que vende unos mazapanes En excelentes. Francia podías ir a los conventos a comprar vino, te venden unos ¿Ah, sí? vinos fantásticos, sí. En algunos conventos puedes tomar ahí un poquito y todo, pero venden unos vinos fantásticos. Si te tomas una copa por hora no te emborrachas. Creo que el hígado puede destruir lo que te tomas una copa cada hora. No, las horas son más cortas en la Argentina. No, pero en teoría puedes estar tomando una copa por hora 24 horas y no te emborrachas. Y con un pero pequeño, solamente con la comida, después con de un la comida. pequeño no. entremés en el estómago, porque el licor sube, pues, ¿no? Hay trucos, ¿ah? Con un pequeño entremés, una comidita pequeña antes Sí, de comes un meterle, poquito de cualquier cosa que sea. para no empezar a dilucidar No, o es a horrible. filosofar. No, la gente cuando se emborracha deja de ser la persona que Sí, Sí. se transforma. es. Y aparece una especie de monstruo que... No, pues no, que se ponen mejores. Pero ¿sabes lo que me hicieron? A mí cuando llegué acá me llevaron a una fiesta en La Victoria y vi que la gente ponía todo en un mismo, una pecera, ¿verdad? Y ponían todos cosas Como si fuera un mezcladas. ponche grande. El vino tragos. con los tragos mezclados. Y estaban todos borrachos. Yo no tomé porque no me gustaba eso. Y cuando me estaba yendo decía, ay, por favor, Guillermito, llévate a estos muchachos. Yo hacía 15 días que estaba en Perú. Me llevé 2 borrachos y no sabía dónde llevarlo. Lo senté en una banca y le dije, esperen, muchacho.
Espero que hayan llegado a su casa. Primera vez que escucho eso, ¿ah? Bueno. Esa costumbre no la conocí. Es que no sabía, es que me dijeron, porque los chicos estaban muy borrachos realmente. Seguro. Cuando mezclas las bebidas viene la borrachera. Claro. El vino no te emborracha, tiene una gracia. No, además el vino, realmente. Guille, es bueno para disolver la carne, para ablandar la carne. Se digiere la O sea, carne tiene con el un vino. propósito tomar vino cuando uno come carne, ¿no? Abelito aprendió uria a tomar que vino. tiene la carne. El ácido úrico. Sí, hay que tomar bastante líquido, agua en general. Sí. Y lo que he escuchado es que también que el vino te baja el tema de las arterias, la grasa, la grasa intervisceral. Claro. Mm. O sea, tiene su razón de ser tomar vino con carne. Es fantástico. Por eso le preguntaba, Eduardo, si en los guariques existe un guarique donde se coma carne y a la vez vino. No, Por por ejemplo, muy sofisticado. No, o sea, en el restaurante parrilla, ¿no? Por ejemplo, uno de los guariques que yo voy acá es el de Alejandro Cabello en el Callao, que he ido varias veces. Ese fue el primero del cual empecé a escribir yo, porque empecé a escribir sobre guariques también. Yo había trabajado como periodista en el diario Trome y después empecé a escribir en la página web. Y el primero que reseñé fue este lugar que era de ceviche de pota. Ya, así, en plato hondo, ¿no? Porque normalmente lo dan chiquitos, ¿no? Sí, Las carretillas, pero esto en plato hondo. Y allí lo acompaña señor Alejandro justamente con chicha de jora, heladita. Y no te cae mal. Qué bueno. Es más, yo siempre voy, me tomo un montón de chicha de jora y me pido mi botella para ahí con embudo, me la llenan para llevar. Qué bueno. Porque no me cae mal. Hay gente que dice que no. Incluso la chicha de Buñapo, en Arequipa les habían pedido, creo que por una orden del gobierno regional o una sugerencia, que no les den a los turistas la chicha de Buñapo, a los gringos, porque se les hincha la panza. Y revientan. Entonces, de ahí ya no pueden salir a pasear y por ende gastar y conocer en la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, Quiero hacer una denuncia terrible que me tiene muy preocupado. Terrible. El Estados Unidos quiere que los hijos de Messi jueguen en el combinado en la selección de Estados Unidos. Los hijitos tienen 8 años, los quieren poner ya en la selección porque saben que es un negocio espectacular. Dicen que los chicos juegan igual que el padre. ¿así? Pero yo no los he visto jugar a los chicos, pero ¿ustedes lo vieron a Messi cuando era jovencito? Sí, he Era visto un videos. monstruo. Sí. Y dice que los chicos son iguales. Y los norteamericanos los quieren meter, porque si vos sos de una selección ya no podés entrar en otra. Mira, pero yo veo que los norteamericanos le están metiendo hace tiempo al soccer, ¿no? Como le dicen, y todavía no. Han hecho hasta su mundial. No aprenden, pero no aprenden. Pero en el soccer femenino sí. Sí, son campeones. Sí, son unas estrellas. Sí. Pero no sé, hay algo que no les gustan los deportes con bastante acción, pues como sus películas, ¿no? Entonces para ellos el fútbol, por momentos que un partido acabe sin goles 0-0, ¿qué es eso? Es como que, no sé, un partido de béisbol 0-0, de básquet, eso no es una posibilidad. Pero, Eduardo, ¿sabés lo que pasa? Que en los últimos tiempos han visto que mueve tanta plata el fútbol, es tanto el dinero que mueve el fútbol, porque en todas partes, los países árabes, en toda Europa, Por ahí va la en toda cosa. América Latina, está el fútbol. Mira, yo leí una vez una periodista, una señora, no recuerdo el nombre. Uno no puede compartir ideas, pero me pareció interesante, ¿no? Puede uno gustarle o no esta idea. Él decía que los americanos ven el soccer como un deporte colectivo, donde a veces tenías que pasarle el fútbol, la pelota, otro mete gol y de pronto gana el equipo, ¿no? A lo lejos, ¿no? Porque de hecho el fútbol no es tan colectivo, hay estrellas que destacan, a veces el zaguero puede ser una estrella y no es al que le piden autógrafos, ¿no? Y entonces lo ven como un deporte medio socialista, ¿no? Porque es colectivo, es un juego en equipo, ¿no? Y ellos quieren más atletas, les gustan más los deportes donde el boxeador, por ejemplo, las películas de box tienen mucho éxito, porque es la historia de uno solo, uno contra el mundo, el héroe, ¿no? El individualismo, ¿no? Uno contra el mundo, ¿no? El Chuck Norris que salva al mundo. Esa es la explicación de esta señora. Ser. Puede uno gustarle o no, pero me sonó con alguna lógica. Tiene sentido. Qué buena, es buena, es interesante la interpretación. Habría que interpretarlo. Sí. Hay tanto para hablar de fútbol. Que no y- es la visión que tienen los rusos en el deporte, ¿no? Porque ellos sí son colectivos. Los rusos. Ahí el héroe es el pueblo, la comunidad, las masas. Claro, de hecho, a la Segunda Guerra Mundial ellos que la ganan, Sí. ¿no? Dicen la gran guerra patria, o sea, nuestra Así es. guerra nacional. Así es. Y ahora se quieren quedar con Groenlandia los americanos, che. Con los hijos de Messi y con Groenlandia. El Y continente. Groenlandia es el doble que Perú. Sí, pero yo estoy seguro que Trump debe haber visto todo Sudamérica es. es que en el globo sale chiquito.
Entonces, no, tienes que poner en... Groenlandia es enorme. Sí, sí, sí. Son 222 gigante. millones, 222 millones de kilómetros cuadrados, no es una cosa así, no. Ahora, Millones. mira, la configuración del mundo, claro, nosotros de repente no vamos a vivir para verlo, ¿no? Pero es Ustedes normal. no, porque son viejos. Sí, pero no, yo. pero es normal que el mundo, o sea, tú has visto dos Alemanias, has visto Yugoslavia, Sí. la configuración del mundo cambia, ¿no? Sí, Checoslovaquia, o sea, los Estados-nación, los países no son cosas estáticas. Roma, por ejemplo, Roma era un imperio enorme que iba desde el extremo más, digamos, pegado al Atlántico hasta las partes de Oriente, ¿no? Y duró, felizmente que no tenía una bomba atómica, porque si no se iban destruyendo el mundo. O sea, el emperador romano tenía mucho más poder que Donald Trump y todos juntos. Sí. Y sin embargo Roma cayó, Cayó. ¿no? Claro, duró como 2000 años, ¿no? Sus últimos emperadores eran locos, eran personas que se alejaron de... Ahí también tendríamos que matizar algunas cosas, porque nosotros estamos acostumbrados a través del cine y la televisión, las grandes historias. ¿Te acuerdas la serie esta que Yo, sacó la Claudio. BBC? Yo, Claudio. Yo, Claudio y tal, a la historia de los emperadores romanos, los patricios nacidos en Roma, ¿no? Que son aparte, son interesantes porque eran súper corruptos, Exageraban, en fin, ¿no? Obviamente. Se envenenaban, ¿no? Entonces, o sea, daban para escribir historias, pues, ¿no? Porque van a pensar que es un programa sádico. No, qué gracioso, pues. O sea, pero el esplendor de Roma está también en el Imperio Romano de Oriente, en Bizancio. ¿Y por qué no les prestan tanta atención? Porque los de Bizancio eran más, no eran patricios, eran campesinos que tomaron el gobierno, pero cultivaron el arte, las ciencias. Sí, la ciencia. Incluso la mujer más poderosa entonces, que era la esposa de este emperador, no me acuerdo ahorita el nombre, ella venía de ser prostituta. Y ella no se olvidó nunca de su gente. Hizo un seguro, un hogar para prostitutas retiradas y fue la mujer más poderosa del mundo. Sí. Entonces, pero no tenemos tantas películas y cosas sobre Bizancio. Al se menos envenenaban tantos. en Occidente no, pero el cine oriental sí lo rescata. Por Claro. ejemplo, el cine ruso, claro, a partir del año 17 se prohibió todo lo que tenga que ver con el imperio ruso de los zares, ¿no? Pero por ahí habían algunas producciones que rescataban, por ejemplo, el hecho de que los rusos eran campesinos, pero eran cristianos. Hay una película que se llama El Comunista, del año 53, donde se ve a un campesino que cuando va a comer se persigna, ¿no? Así. Sí, delante del proletario. O sea, eran proletarios de nombre, pero tenían espíritu qué horrible. cristiano. Porque en realidad ellos no se tragaban el cuento marxista, ¿no? Tomó mucho tiempo, hasta la era de Stalin, para que los rusos se declararan realmente comunistas. Pero ellos eran cristianos. Claro, aparte, mira, cuando llega, triunfa, se impone la revolución rusa en el 17, que por cierto fue que Lenin no estaba, Lenin estaba en Alemania, ¿no? Trotsky estuvo. Estuvo ahí. Sacó. Y cuando llega en el tren blindado que le pone a Alemania para que algunos decían que Lenin era un espía, ¿no? Porque lo había mandado el Kaiser. En fin. Y no sé si lo recibe Trotsky o un pequeño Stalin todavía, ¿no? Y le dice, ganamos, le dice, no, porque ya habían matado al zar, ¿no? La revolución recién empieza, ahora toca tumbar a Kerensky. Y empieza la guerra política hasta que toma el Palacio Invierno sin ningún tiro. Claro que para la historia pasa como que fue una gesta mega militar, pero no fue así. Y el periodista John Ridley escribe todas estas tensiones en este libro 10 días que estremecieron al mundo, Sí, que es un libro que él estuvo allá y al toque lo escribió, ¿no? Entonces, pero lo que quería ir es que hay visiones que ponen, son hasta graciosas, ¿no? Como un pata durísimo a Lenin, pero Lenin despenalizó el tema de la homosexualidad, incluyó a las mujeres, también impulsó el Estado laico y no destruye el patrimonio zarista. No. Es más, impulsan las altas artes, ¿no? El ballet y todas estas cosas que son conocidos los rusos. Sí. Claro que solamente en la parte, digamos, más urbana, ¿no? Sí. Porque Rusia es muy grande y era una sociedad bastante agraria, pobre y precapitalista. O sea, Marx se equivoca. Pensó que la revolución se iba a dar en una sociedad capitalista como Inglaterra, Francia, ¿no? Claro, no sí, pensó que un sí. sitio precapitalista, Rusia que no era habían las campesina. grandes fábricas como Rusia. Es verdad. Entonces, hay muchas cosas que en la historia hay que Cierto. matizarlas, ¿no? Yo creo que los rusos se salvaron por ese bagaje cristiano que tuvieron. Muchos se salvaron y fueron las terceras generaciones con Stalin
las que se declararon comunistas, entre comillas, ¿no? Hasta la caída del muro. Claro. Mira, por ejemplo, mi familia, yo soy palestino, ¿no? Soy de Mollendo, pero allá llegaron muchas familias palestinas, ¿no? ¿Tú naciste en No, mi familia es palestina, ¿no? Pero yo siempre me considero palestino, abrazo la causa palestina, no solo por un tema de sangre. Ahí te cuento una historia bonita. Y sino porque es un tema de justicia. Y muchos dicen, no, que eran perseguidos, que los musulmanes y tal. Mi familia no era musulmana. Eran cristianos ortodoxos. El hermano de mi abuela era todavía un sacerdote, no sé cómo les llaman, con una barba hasta acá, un sombrero hasta acá, que parecía una torta, el hombre. Y no habían estas cuestiones que dicen... De hecho, había muchos momentos de convivencia pacífica. El famoso califato de Córdoba, vivían musulmanes, judíos. Sí. El problema fue cuando llegan los años, la división que hacen en los años 40 los ingleses y franceses. Balfour fue el estafador. Y ahí empiezan los problemas políticos del siglo XX. Entonces, hay cosas que quieren, a través de las religiones, dividir. Pero las religiones no necesariamente tienen que ser divisorias. Por ejemplo, estaba leyendo una entrevista con el padre Gutiérrez y el tema del lenguaje, ¿no? Dice que la historia de la Biblia de la Torre de Babel no es realmente así, ¿no? Que más bien cuando el querer imponer un lenguaje común es lo que borra la identidad de los demás, ¿no? El borrar en muchas normas coloniales querían prohibir hablar el quechua, ¿no? Ten en cuenta cuando escuchaban hablar a otro idioma, ¿cuál es la expresión? Habla en cristiano. Habla en cristiano. Entonces, si no hablas español, no eres cristiano, eres otro, eres diferente, no vales. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Lo que estamos hablando de los Por eso cristianos. se convertían en el cristianismo, ¿no? Los judíos americanos, los marranos, que eran sefarditas, El criptojudaísmo. se vieron obligados a convertirse al cristianismo, ¿no? Y siguieron practicando sus culturas, como la santería cubana, que era la religión yoruba y tal, pero practicada a través de los santos. Pero yo digo que el emblema más importante de la personalidad cristiana en América se dio con la parábola del buen samaritano. Es decir, ¿quién es mi prójimo? El desconocido a quien yo ayudo y a quien yo curo y me lo llevo a un hospedaje, ¿no? Y ese hospicio, hospedaje, hospital, viene de la palabra amor al desconocido. Eso llegó con el cristianismo. Entonces, en toda civilización europea, asiática o en América, sobre todo, donde ha habido esa solidaridad desinteresada, ha habido la influencia correcta del cristianismo. Claro. Obviamente, hay personas que no piensan igual y, bueno, no les gusta, pues, la solidaridad, ¿no? Entonces, hay que inventar una fórmula donde no tengas tú la obligación de ayudar a los demás. Yo creo que eso se ha salvado en América. Se ve en Argentina, se ve en Bolivia, se ve en Perú. Bueno, acá lo vemos por ejemplo, yo apoyé en pandemia bastante el tema de las ollas comunes, ¿no? Eso es un ejemplo. Hasta el propio nombre, ¿no? Comunes, ¿no? Ollas comunes. En la cuestión comunitaria. Y esto no tiene nada que ver con comunismo, ni que soy rojo, ni que esto que el otro. Para ¿no? nada. Es el espíritu que queda en el hombre. O sea, hasta en los temas de los gobiernos, ¿no? Todo el Silicon Valley estuvo impulsado por presupuesto gubernamental. ¿Y a quién le dice que son comunistas los de Silicon Valley? Nadie. Yo me doy cuenta que la gente que más habla de algo es el opuesto, ¿no? La gente que hay que cuidar a los niños, no, terminan siendo curas pedófilos, ¿no? La gente que habla de la corrupción son los más corruptos que todos. Entonces, ¿y no te parece que la visión de los guariques es un poco eso? ¿Es darte calidad de alimento pero a un precio de pueblo? Justamente estabas preguntando de dónde venía la palabra. La palabra, a ver, ¿no? por favor. Marta Hildebrand, recordarás A ver, cómo no me voy a acordar. Yo trabajé con Marta Hildebrand en la UNESCO. Antes de conocerla, la conocí en París. Tremendo personaje, ¿no? Sí. Yo la entrevisté una vez y me trató como una zapatilla vieja. Me maltrató mal. Me dijo, al fin, me hizo unas preguntas. Yo la verdad que me llamaron para entrevistarla estaba postulando, ¿no? Entonces no me preparé bien, me compré el libro, ¿no? Y la señora tenía un carácter especial, ¿no? Sí. Y después de que me revolcó con unas cosas injustas, por cierto, porque me avasalló, no me dio tiempo para desarrollarme, era más chiquillo, ¿no? Y me dijo, ¿en qué universidad has estudiado tú? En la Católica. Ay, deja mucho que desear la Católica, sí, estaba en el nivel de la Católica. Y después le dije si me podía firmar el libro, ¿no? Sí. Y yo saqué mi lapicero, un Faber-Castell, le compré de $1, $2, ¿no? Oye, yo con esta porquería no firmo y me lo tiró. ¿Qué es eso? Y hizo pedir una pluma más bonita, ¿no? Pero después escribió una columna en tono de humor y su nieta se enojó, ¿no? Porque después publicó una columna que me contestó en cierto sentido. Pero yo lo hice en clave de humor, ¿no? Ahora, yo sí tengo mis ideas, ¿no? Porque
Bueno, en fin, vamos a hablar de qué te decía. De Marta Hildebrand. No, ella tenía una sección de etimologías. Sí. Y decía que Guariques viene de dos vocablos quechua, que significa algo como guiso escondido. Ajá. Guiso escondido. Sí. Guiso escondido. Entonces, digamos, esto un poco trasladado, adaptado, podemos pensar que es un lugar escondido donde se cocina rico, ¿no? Que nadie lo conoce, o lo conocen unos iniciados, ¿no? Una especie de secta gastronómica, ¿no? Pero tú sabes que los contenidos van cambiando, las palabras, no tienen se van resignificando. Tú contabas la famosa anécdota esta de la palabra atorrante, que tiene un significado muy opuesto al que tiene lo que usamos los peruanos, ¿no? Ah, claro. Que si la cuentas es buenísimo. Bueno. Entonces ya el guarique ha ido cambiando su significado, porque hay guariques que son muy famosos. Tú vas y hacen cola. Entonces ya no es tan escondido. A eso iba con el buen samaritano. Come rico como si fueses pues un señor importante, pero a precio de pueblo. Yo creo que el tema de guarique va por ahí, ¿no? Y en buena cantidad, ¿ah? No. Pero te digo dónde viene Atorrante. A ver Sí, si cuéntale, por ese favor, es buenísimo. Atorrante. ¿Pues sabes por dónde es? Resulta que en la Argentina exportó de Francia de un señor que se llama Tors, pero se escribía Torres. Y inundaron Buenos Aires con las cañerías esas, pero estaban al aire libre porque todavía no se habían hecho los agujeros necesarios. O sea, dejaron estos tubos de cemento grandotes. Y esos tubos empezaron a vivir la gente pobre. Se metieron ahí. Y a esa gente pobre le pusieron atorrantes, gente que vive Mira, qué... De ahí viene el nombre atorrante. Ahí viene el Por eso no nombre. está empleado en otros países. No, y acá se usa de otra manera. Peyorativamente se usa acá. Peyorativamente. Incluso cuando dicen este hombre es un populista, pero ¿qué tiene de malo? O sea, ¿Qué quiere populista es decir alguien que que hace o sea, inicialmente el término es alguien que hace un gobierno para el pueblo, por el pueblo, tiene como protagonista al pueblo. Pero el término se ha resignificado y un populista hoy día lo que quieren decir es un demagogo, Un demagogo. ¿no? Sí. Pero no es un populista en el sentido estricto. Entonces, Claro. hay palabras que van cambiando y creo que esto está pasando con los guariques. Se están volviendo una suerte de patrimonio inmaterial acá en Lima y el Perú. Hoy día me decía alguien, deberíamos hacer como los balcones, ¿te acuerdas que se están clasificando para salvar los balcones coloniales de Lima? Adopte un balcón. ¿No? Que hay una campaña que hizo Andrade, me parece. Andrade. Y era como, hay que declarar a los guariques, ponerle su escudo como patrimonios inmateriales, ¿no? En Cuba están los paladares que le llaman, ¿no? Los huequitos de comida también. Entonces el término va evolucionando. Hay unos que ya no son tan baratos, ¿no? Porque todo ha subido. Es que nada es estático. Hay gente que se molesta ahora con esto que hablan del lenguaje inclusivo. Yo no lo uso mucho, ¿ya? Pero no hago una cuestión de Estado para alguien que lo use, ¿no? No me parece grave. Pero el lenguaje no es estático, si no seguiríamos escribiendo y hablando pues, como Garcilaso de la Vega, con el español antiguo. Yo creo que el problema radica en el cambio generacional, porque mi papá cuando yo era niño me llevaba al Jirón Cepita al Callao a comer calamar frito. Había una morena que freía sus calamares y te lo daba en unas bolsitas de papel. Qué rico. Así rústicamente, Con y era papita baratísimo, frita. sí, y la gente hacía cola, pero tú venías con tu carro y te daba tu calamar frito. Esa señora ya no existe. Pero en lugar de calamar frito han puesto un restaurante de piqueo marino, que es carísimo. Y averiguando, la señora, la que administra eso es la nieta. O sea que la nieta ya no piensa como la abuela. Ya lo hace, ya... Claro. Entonces dejó pues el gusto ese bonito de ir a comer Es que- tu calamar frito donde la señora. Sí, es que el guarique tiene esta cuestión de que es en todos los guariques que yo, y son muchos los que he ido, no hay un administrador, no hay un gerente. Está el dueño, que es dueño, gerente, administrador, mozo y todo. Eso es Entonces, lo que y marca la cocinero, ¿no? diferencia. Entonces la gestión es propia, es familiar, es Y cálida. de limpieza, la esposa, el sobrino. Sí, todo es familiar. Está el cuñado, el sí, sí, primo, el están tío. todos. Sobre todo cuando tiene éxito y porque algunos dan plata, está toda la familia trabajando y todos han chambeado. Yo creo que eso es lo Es que marca la diferencia. es como el gobierno, cuando uno hace puro nepotismo, mete a toda la familia en los cargos, ¿no? Y algunos van a rascarse la panza, mano. no sé. Y eso es muy italiano, ¿no, Guille? ¿Cómo? Eso es muy italiano, el negocio de la familia. Sí, bueno. Es muy italiano, ¿no? Yo también soy italiano. Tengo pasaporte italiano también. Bueno, los argentinos en general, ¿no? Sí. Sí. Pero sí. lo tengo. A veces Guille, ¿cómo era eso que cuando fuiste a Italia y estaban revisando los pasaportes tuyos y de tus amigos ¿Y? y leían los nombres de los argentinos, los apellidos argentinos? Ah, no, lo que pasa es que habían venido algunos, yo estaba viviendo en Ginebra en ese momento y vamos a pasar unos días a Italia.
para desintoxicarse de Suiza, que es un país maravilloso, pero es demasiado correcto, ¿no? Entonces llegamos con los pasaportes, dice Giacosa, Torelli, Bonaldi, Argentini, tutti italiani, avanti. Pero ¿por qué hay tanta migración italiana en Argentina? Pues fue gigantesca la migración italiana. Sí. Fue gigantesca. ¿Tú has leído en Corazón el cuento de los Apeninos a los Andes? Ahí está la explicación de por qué llegaron los italianos a Argentina. Mira, te voy a decir ¿Te canto un tango? No, si quieres. No, pero un pedacito de un tango. A ver. Senza mamma, senza amore, siento un freddo aquí en el cuore que me llena de ansiedad. Ajá. Ser el alma de mi mamá que dejé cuando era un niño. Piange, piange, oh sole mío, yo también quiero llorar. ¿No me parece una mezcla fantástica? Necesitamos un vino. Sí. Mira, me contaba mi papá, no sé si esto será verdad, pero debe ser ofensivo para los italianos. Pues sabes que en la Primera Guerra Mundial creo que se retiraron los italianos y no me acuerdo cuál fue. Que después que esto catapulta a la crecida del fascismo, ¿no? Nos han hecho avergonzar, ¿no? Y hay que retomar el poder, el imperio de Italia, ¿no? Y yo no sé si esto será verdad, pero dicen que Margaret Thatcher, cuando entra a las Malvinas, dijo, vamos a ver qué sangre corre por sus venas. Si son españoles, pelearán. Si son italianos, correrán. ¿no? Y bueno, sí, me acuerdo de los eso. pasó por encima, la verdad, porque mandó hasta los gurkas. En fin. ¿Eso es verdad? No, yo no sé, he estado en Italia varias veces y es tan delicioso el país. ¿Te conoces Italia? Italia, he estado así en Roma, hice de mochilero, ¿no? Roma, Florencia y Venecia. Guille, conozco todo eso, Venecia es pero un la sueño. primera fuga de italianos fue por culpa de Giuseppe Garibaldi. ¿Qué le estuvo aquí en Lima? Garibaldi, claro, sí. Garibaldi unificó a la Italia secular, y los conservadores cristianos se vieron amenazados, porque Garibaldi se declaró enemigo del Papa inclusive. Ahí gritaban Garibaldi, pum, Garibaldi, pum. Exacto, se tuvieron que ir a América. En América había más trabajo, habían llegado algunos italianos a Argentina precisamente y se pasaban la voz. Pero tú sabes Pero sí, Garibaldi estuvo aquí en Lima. Hubo una presentación en el Congreso de la Nación para incluir el italiano como lengua oficial de la Argentina. Ah, sí. Pero después pensamos que entre Boca y River, los sellos centrales y el Bosch y todas las grandes contradicciones que teníamos con lo que ya había, mejor no era dividirnos en italianos y españoles. A mí lo que me parece curioso de los italianos, que entre ellos, como te decía, Garibaldi vivió aquí en Lima, es que les gustaba ser bomberos. El Callao. Sí, y fundó la compañía de bomberos. Sí, exacto. Yo no sé por qué los italianos se metían de bomberos. Y es famoso, heroico, lo que hicieron en la invasión de la batalla de San Juan y de Miraflores, cuando Patricio Lynch quema Lima. Sí. Y los bomberos de Chorrillos defendieron... la primera bomba era la bomba Roma. Claro, defendieron Chorrillos y fueron ejecutados. Sí. 13 bomberos italianos. Incluso no me acuerdo qué bomba, porque todos tienen las hachas en su escudo, ¿no? Sí. Pero esta bomba, que participó tomó la defensa, es la única que usa fusiles en su escudo. Es una historia bien... Eran los defensores de Lima. Sí, era bien bonita esa historia. Y respecto a los italianos, antes que se me olvide ese tema, yo lo siento muy parecido a los peruanos, la cultura latina italiana. Sí. Nos encanta el fútbol, igual que ellos. Ah, ¿no? Bueno. Somos nacionalistas con nuestra comida, ¿no? Ellos son familias largas, o sea, en la misma casa viven mamá, papá, suegro. Los italianos llegan ahora. ¿Así? Bueno, aparte nos encantan las mafias y la corrupción también. Somos venales, o sea, wow. También tiene bastante zona de campo agraria, ¿no? Sí. Ellos parecían la cultura católicos, además. Católicos. O sea, muchas cosas en común con los italianos. Sí. Católicos por encima de todo. Están en Italia, te sentís bien. Yo estaba en Suiza. Y cuando fui a comer a Nápoles, para mandar una carta a la embajada que gritan todos en la mesa, mientras que en Suiza tú escuchas solamente el ruido de la cucharita cuando da vuelta el café. Y nadie habla. Porque la gente habla despacito. Pero allá todo lo caro, ci vediamo domani, arrivederci. Y gritan como locos. Y es lo que decía. Yo me sentía en casa cuando sentí eso. Bueno, lo decía, ¿cómo se llama el señor, el viejito del Canal 7? Marco Aurelio Negri. De Negri. Que hablan con las manos. Son muy expresivos. Pero nosotros... Sí. Cosa fai, ¿eh? Sí, escuchaba un meme que le decía, pues ya te escuché, ¿por qué me lo tienes que decir con las manos? Eso es muy italiano.
Son fantásticos. No, a mí me encanta. Y el cine italiano es precioso. Pasolini y toda esa... Pasolini es fantástico. Y me encanta me gusta la visión de Cristo que plantea ese Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Sí. Real, ¿no? Verdadero. Y sobre todo las zonas rurales de campo, me hacen acordar tanto a los sitios que me gusta recorrer del Perú, pero las ciudades son bonitas, bucólicas, empedradas. Me gusta que se mantenga esa identidad, ¿no? Que es un poco triste. Yo como amante de la comida tradicional, de los guariques, me da pena cada vez cómo se va perdiendo la identidad, ¿no? Porque esto construye la identidad de una ciudad. Sí. Y hay gente que cree que está contra el progreso, que quiero quedarme en el pasado, en el siglo XVIII. O sea, ¿tú crees que a los franceses se les ocurre tirarse abajo Versalles y poner un mall? No, esto trae plata también. El turismo, el patrimonio trae dinero, solo que hay que explotarlo con inteligencia, pues. Lamentablemente eso está... Hay que evitar la sociedad mercantilista. No, los extremos son malos. Mira, Por ejemplo, a mí me da pena que en Lima ya no se tome la sopa teóloga. Es una sopa que yo nunca le he tomado. He oído hablar de la pero sopa se la escuché a teóloga. mi abuela, sopa teóloga. sí. Y nunca en mi vida he tomado esa sopa, pero sé que existió acá en Lima. Y Sí. como eso hay muchas cosas que se han perdido, ¿no? Pero nadie me sabe explicar qué es la sopa teóloga. Sé que es una... Ahora que le has mencionado, le he recordado, ¿ya? Pero no le he tomado, le he recordado. Incluso en el convento de los descalzos, en el RIMAC, hacen la porciúncula, que le han de comer a los menesterosos, que también es una sopa antigua, tradicional. Sí, sí, sí. Todavía la sirven, ¿eh? Era la sopa que... ¿Qué pasó? El Saludos, los saludos, chicos. ¿Para quién? Los saludos. Los saludos de Guille. Están enviando A saludos. Eduardo Guille. también lo saludan. Ah, ya. Siempre con programas y entrevistas interesantes. Don Guillermo, Nando. queremos verlo siempre así. La Na- culpa la tienen ellos Sí. que sea interesante. Gracias, muchas gracias. De Un los súper Olivos. saludo de los Olivos. Anita. Sí, veo, mira, incluso acá hay una dulcería Santa Rosa en Magdalena, que hacen las hermanas Schilge, un par de señoras, ahí ya maduras, que hacen dulce receta de rescate, y rescatan postres antiguos de los conventos, como le dije, Qué maravilla. y ahí Ahí dice, uy, informalísimo. un tocayo. Yo veía este programa en Canal 7 cuando tenía 9 años. Ala, estamos viejos. Decía, informalísimo, un programa que lo hicimos nosotros y pusimos el nombre nosotros. Sí, Acá yo me acuerdo. Juan Martín López dice, la sopa teóloga es conocida en el norte como sopa de novios, plato tradicional de Piura. Saludos. Wow. Qué ¿Y de buen dato. ¿Y de qué se compone? ¿De qué se compone, Juan? Deberías La versión ahí está, ahí está. colombiana. La sopa teóloga es conocida Ya, en el Juan Martín. norte como sopa de novios. Hay buenas sopas. El chámbar es norteño. Chambar. Que acá también una reseña un guarique de chámbar Sí. en Ventanilla y al fondo, ya en ciudad, ya estás en los humedales de Ventanilla. ¿Qué me dice el sancochado del 28 de julio? ¿Ha sido? Mira, al sancochado que acá Santa no lo Beatriz. incluí acá. Hay uno en que voy en Pasaje Rodadero en Lince, Ajá. que es buenísimo. Pero tienes que ir Ah, temprano, se acaba a las 9 de la mañana ya lo encuentras. Y me gusta porque te lo dan todo junto. Porque normalmente el sancochado te lo dan por separado, ¿no? La sopa, el consomé acá, la carne acá, los vegetales, el repollo allá. Y eso lo estarlo armas. mezclando me da flojera a mí. Yo prefiero todo junto. Acá le dicen sancochado, pero en España es sancocho. Sancocho. Es un plato español, pero ya criollo, ¿no? Criollo. Claro. Acá está la composición de la sopa. Es A ver. una sopa en base de carne, fideos, pan cortado y se acompaña con aceituna y pasas. Ay, qué rico. Aceituna Excelente y pasas. Lo de las ¿ah? pasas sí no lo como, pero el resto sí. Pero nosotros hacemos empanadas con pasas y aceitunas. No me gustan las pasas en la ¿En comida. Argentina? ¿No? No. Pero Pero creo no que puede- también a la papa rellena por ahí le meten También pasas, los ¿no? rellenos, Sí. sí, el relleno del pavo también. Sí. Oye, pero tenemos que hablar de tu libro, aunque sea 2 Sí, minutos. No, estamos hablando un poquito ahí. 33 Sí, pero que guariques. el tiempo pasa. Dentro de esos 33 guariques está en la punta donde se come el pan con huevera, pan con pejerrey. Mira, en la punta hay varios de pan con Ahí junto al muelle está. Mira, hay uno que es el Rovira. Ya, tú estás hablando del muelle de Arce. O el Galeón, creo que se llama. Ya murió el dueño, pero es el hijo. Ya, estás hablando del bar restaurante Rovira, que es desde los años 30. Ya, que debe han ser. hecho un bar tradicional, que tiene una historia bonita, porque ahí vivía en Los Altos el capitán Lucho, que se parecía un poco a ti, un hombre canoso, blanco, y había recorrido todos los mares del mundo, un marino que tú vas, y es bacán, porque ya vas ahí, era un hombre de mar, no sé, Se le parecía. faltaba la pipa.
Y el hombre te contaba sus historias en todos los mares y se enamoró de una adolescente prácticamente en el Callao y se quedó ahí viviendo por amor, ¿no? Un marinero uruguayo. Qué linda. Y Él es Rovira el tenía dueño, varias historias. Y ahí es tradicional el pan con pejerrey, pero a mí no me gusta mucho el de ahí porque lo ponen en pan de molde. Ah, ya. Y- En pan francés me lo daban. a mí. Sí, pero más me gusta lo que hacen ahí, te dan tu caldo de choros, pero en jarrón, en un jarrito como un Ah, chop. qué rico. Y es un concentrado de desayuno. Y si estás con una resaquita, te zampas uno caliente con ají y limón. ¡Guau! Como nuevo, mejor que tomarse un Alka-Seltzer. ¿Ah, sí? Mejor sí. que una leche de tigre. Sí, a las 11 de la mañana vale leche tigre para complementar. Pero el que está de moda ahí es el colorado en la punta. Ya. El problema de Colorado es que van todos los ciclistas de acá, deportistas, y una cola de la patada. Y antes, al costado hay otro Colorado, que estaba en Chucuito, que tiene un local bonito, y lo identificas porque tiene su Plymouth desde que era chico, que está cuadrado y hasta ahora luce el señor. Un carro Plymouth, un lanchón. Y el local era lindo, pero se ha pasado otro a la avenida Gamarra, que es cerca, y ahí hace... no el pan con pejerrey, sino un pan con anchoveta y cebollita en cuadritos y aceite de oliva. Y no sé dónde sacan el pan, Qué porque es un pan rico. francés con bastante masa, que es una cosa espectacular, delicioso. Mejor que el pan con Qué maravilla que pejerrey. los estés rescatando en tu El libro. colorado de Chucuito. ¿Me puedo conversar con el señor cuando voy? El de Chucuito, porque el otro nunca puede entrar, mucha cola. Yo creo que después de este programa se ha ganado regalías en todos esos lugares. No, eso me pasa que la gente dice, tú vas por canje. Yo nunca acepto No. canjes y tal. Tú vas por cariño. Sí, por trabón, ¿no? Porque si alguien me paga o me invita, siento que mi juicio está condicionado. Sí. Y yo no Acá escribo hay- mal de los guaritos. Acá hay Es verdad. un saludo de Miguel Pacheco 2965. Saludos a Guillermo. Ya era hora de ver estos programas que alimentan mi cerebro. Accesorios y tecnología. En Argentina es impresionante la forma de hablar y las gesticulaciones son tan parecidas a los italianos. Claro, Ah, es sí. cultura Pues. italiana, latina. Es vero, ma sì, caro, così. La raíz es italiana. Sí, será por eso que Maradona en Nápoles es una divinidad. La malarrabia está. La malarrabia. La malarrabia la hacen solo en Semana Santa, No es la piurano. conozco. ¿Sí? Sí, ¿Es de sí, plátano, sí. dice? Sí, es riquísimo. Hay un restaurante por Javier Prado Los Piuranos que lo he comido ahí. Es solo para temporada de Semana Santa. También la causa ferreñafana. El norte tiene toda su cultura, que es totalmente El distinta. guarguero. El es guarguero. Bien limeñísimo, dice que es. Acá tienes un buen guarguero en la Flor de la Canela, que está acá, se llama, acabando el pasaje Trujillo, el Girón Trujillo, que es peatonal, atrás del Palacio de Gobierno, al costado de la iglesia de San Lázaro, que era el Lazareto antes, que esa era de clausura durante cientos de años. La Flor de la Canela, será Giovanna, y hacen la caspiroleta, ponche antiguo Sí, con sí, pisco, sí. que es bueno para los resfriados. Mi abuelo me daba para resfriados. Sus Sí, charlas son la caspiroleta. sensacionales. Dice. Sí. Mira, les están Saludos a Anita, un beso, Anita. Aparte de la caspiroleta dice, claro, por los resfriados. Sí. También la hacen el Juanito Barranco, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí. Yo no sé si cura el resfriado, pero si te tomas 3, como tiene pisco, ya te olvidas del resfriado. ¿Qué pasa? Uno se cura el resfriado porque se olvida que está resfriado. Sí. Es que yo creo que sí tiene una explicación. No dicen Estaba cuando pensando canta. que Anita no tiene masculino. No, ¿cómo va a tener? A lo mejor así. Se me ocurrió. No, la verdad que estamos improvisando algo que es toda una ciencia, esto de la gastronomía criolla del pueblo. Por ejemplo, me cuenta mi padre que en las Pampas de Abancaes, por estos días, por estas fechas, hace 30, 40 años, se comía rico, ¿no? Era la Pampa de Abancaes en Rímac, sitio de anticuchos, picarones, todo lo criollo. Y esa costumbre ya se perdió porque ahora la Pampa de Abancaes no existe. Ahora existe la urbanización a Abancaes. Es verdad. Claro. Ya desapareció la Pampa criolla, ¿no? Es bacán porque toda esa zona, Mancaes, Rímac, ahí está más allá Montserrat, es el germen de Lima. Ahí empezó Lima. Ahí empezó ¿no? Lima, el Bajo Puente. Eso era lo más. Y ahí empezó también la marinera limeña, Bartola Sancho Dávila. Nadie recuerda a Bartola Sancho Y Dávila. las peñas criollas. Era una leyenda. Ahí los hermanos Ascuez, todos Sí. esos empiezan ahí. Esos son los primeros sonidos de Lima, de Malambo. Entonces, es más, después del terremoto de 1742, claro, no había la escala Richter, ¿no? Para saber cuánto fue. De hecho, el terremoto más grande registrado desde que existe la escala de Richter es el de Valdivia, en Chile, de 9 grados, 9 y pico. Fue una barbaridad, o sea, no puede estar parado. Ya, ¿cuánto habrá sido el de 1742? No Hubo un sabemos. tsunami, ¿no? Sí, claro, el Callao destruyó todos los barcos, Se o sea, barrió. todo se destruyó. Sí, sí, sí. Y ya sabían, se vuelve a construir la ciudad en base a las reformas borbónicas. Estaba ya Manso Velasco, el conde de Superonda.
y que inicia la generación de virreyes militares, o sea, tiene una visión más marcial. Y entonces el RIMAC se empieza a poner como reconstruir el RIMAC, y ahí se hace la zona de Amancáes con los paseos, ¿no? Y se quiere que esta zona tenga como una parte urbana y cerquita nomás estás en el campo, ¿no? Y nomás sales al campo, ¿no? Las lomas y tal, ¿no? Felizmente se están recuperando los paseos a las lomas. Ojalá. La gente no conoce las lomas de Lima. Sí. Y cuando llegan las épocas de la humedad, se ponen verdes con las florecillas amarillas. Qué maravilla. Es linda. Y hay recorridos cortos si no caminas mucho. La caspiroleta es la receta de la abuela. Me están haciendo recordar todo lo de mi santa tierra. Claro, es rica. Es la leche con canela, pisco y La caspiroleta. el huevito de la batido. Y en los cumpleaños la costumbre acá en Lima era hacer el ponche. El ponche. El ponche. Claro. Algarrobina, leche, ¿qué más? Había un licor también, creo que Mi mamá hace el cóctel de algarrobina. El ponche era con clara de huevo, riquísimo. Ahora, hay un remedio que yo adoro, es el Fernet Branca. Ah, En sí mi me has casa no hablado. falta el Fernet Branca, así que vamos con Abelito siempre a comprarlo. ¿El Fernet? ¿En qué Es farmacia? fantástico. ¿Cómo se llama? Mi abuela me lo daba cuando yo tenía 6 años y estaba mal del estómago, me daba una gotita así de Fernet con agua y se me calmaba el estómago. Fernet y hasta el día de Blanca. hoy. No, Luis, el Fernet Branca no se compra en la farmacia, se Es un compra trago. en un bar. En un bar. Ah, Es un trago, es un trago, pero es un traguito. Es trago de amargo, hierbas. pero es maravilloso. Yo he probado el Fernet, pero la verdad que me pareció muy amargo. Ah, Y sí, una puede vez ser. también Es amargo, es amargo. A los chinos, o sea, tú haces un chifa de chinos y le pides la carta de paisanos para chinos, pues ahí nos tienen la balsamina. Es una hierba, es media gordita, la cortan como gordita, como la caigua, pero no sé cómo será sin cortar, ¿no? Pero es recontra amarga. Y el primer sorbo, primer sabor es rico, depende de cómo lo han preparado, ¿no? Salteado. Pero después te deja un sabor bien amargo, pero tiene un montón de propiedades. Quizás nuestro paladar no está acostumbrado a esa... En una vez, Argentina lo toman con Coca-Cola. Yo no, yo lo tomo solo. Ok. Solo. Ahí dice, yo le llamaría gastronomía popular. Sí, es un buen nombre que se le puede poner, ¿no? Gastronomía Sí. popular. Gastronomía del pueblo. Cocina popular, ¿no? Porque a mí no me gusta tanto el término chef, a mí me gusta cuando dicen soy cocinero. Cocina. Y aparte Sí. es interesante porque Sí. si tú te has puesto a ver, generalmente en nuestras generaciones la cocina estaba pues dominada por las mujeres, ¿no? La abuela, la mamá, ¿no? Pero ahora, ¿y por qué los chefs famosos de televisión son todos hombres? Esto cambió a mediados de los 90 y tal. Pues he hecho una ciencia. Sí. No, yo no sé por qué, porque bueno, podría intentar algunas deducciones, ¿no? Claro. Pero no desvincularía a ver, Dime, pero de todos los guariques, comúnmente, ¿quién está en la cocina? mira, yo he Porque visto acá en el guarique se ve el cocinero. ¿sí? hombres, mujeres, en estas historias, hombres, mujeres y mayormente mujeres. Eso me gusta, y no porque me ponga machista, o sea, creo que no hay que, a pesar de que ahora los chefs famosos, las estrellas, son casi todos hombres, no hay que desconocer el papel de las mujeres en la gastronomía peruana. O sea, la influencia de la gastronomía acá en Perú tiene bastante impronta árabe, porque los árabes tuvieron 8 siglos en Europa y llegan con la invasión española. Los Ya. estofados. Entonces traen varias cosas, como la mazamorra, que es la masa mora, ¿no? De los moros. Entonces las primeras esclavas que llegan eran cocineras árabes, moriscos, porque los moros son los árabes de España, Sí, ¿no? sí, sí. Y una de las primeras fue Beatriz de Salcedo. Hay que muros se- en la costa. Claro, que alcanza a emanciparse, se casa con un capitán español, y ella fue la primera persona, según el historiador Juan del Busto, en sembrar trigo en el Perú, porque trajeron harina de trigo para hacer hostias, pero estaba mal molida, no estaba bien molido el Qué trigo. maravilla. La tiró y creció trigo, fue la primera persona que siembra trigo. Y ella, según la crónica, estuvo presente en la ejecución de Atahualpa, o sea, estamos hablando de un momento muy inicial. Toda la gastronomía peruana está cruzada por la influencia árabe. Los alfajores, por ejemplo, alfajor es una palabra árabe. Árabe de hecho que también, sí. claro. De hecho que sí. Es más, el arroz llegó por los árabes también. Ahora, Claro. yo he estado en países árabes, he estado en Marruecos, he estado en varios países árabes, me he sentido fantástico. Sí. Me he sentido fantástico. Eso de comer con la mano, cosa que es rarísima, agarrar el arroz así, metérselo en la boca, pero crea un ambiente totalmente distinto, es otra cosa. Y según el doctor Pérez Albel es más natural. O sea, sí, no usas el plomo de los cubiertos. Hablamos con Guillermo que el tema de los cubiertos empezó con la peste negra en Europa. Ah, sí, probablemente. Porque descubrieron que el problema de la peste negra estaba en la ingesta con la mano. Pero si tú extendías tu mano a través de un cubierto de palo, ya no te enfermabas.
Probablemente sí. Pero, Asiente solo pero los el sabor recubiertos. cambia. O sea, tú Cambia. cocinas con gas y cocinas con leña, cambia. Cambia. Cocinas una carapulcra en olla de barro y una olla común, cambia. Pachamanca a la olla. también. Claro, el té en taza de loza china tiene otro sabor. Cierto. Es más rico. Por eso dicen gente que cuando toma gaseosa, no, yo prefiero tomar mi gaseosa en botella de vidrio porque En botella de en botella vidrio. de lata no, a otros Claro. les gusta el de lata, no el de vidrio. Claro, Otros prefieren el de hasta- plástico. Hasta el cristal, seguro para las copas de ciertos licores. Además ¿no? es un factor psicológico, creo yo. Pero acá hay También. algo muy interesante. Guillermo jamás puede tomar vino en otro contenedor que no sea la copa. La copa y la copa. Porque una vez yo La- yo soy la bien redonda. peruano, ¿no? Yo no soy, La copa para no soy mucho vino. de tomar vino, pero una vez le llevé una taza. No, ¿cómo así? Una taza, ¿cómo? No, ese cuando está prohibido tomar, te llevas en tu taza, ¿no? Sí, te van a sacar, ¿no? La copa que, por cierto, la de champán, dicen que la diseñó de la forma del seno de Josefina Ah, sí, Napoleón. sí. Sí. ¿De qué tamaño quieres que sean? Sí. No, de pero la tamaño- redondita, porque me imagino que la largada ¿no? entraba ahí. Serían dos Hay cosas un postre, diferentes. los niños envueltos. Es un antiguo postre norteño, dice. Ah, En no, hay las Argentina- guaguas, ¿no? El pan este. Que Ah. En Argentina se hace carne así envuelta así, con escarbadientes para mantenerlo así, y con alguna los enrolladitos. alguna verdura al interior de la carne. Es riquísimo, ¿eh? Se hace al horno. ¿Cuál? Los enrolladitos. Los Enrollado de carne. Ah, los niños de. niños, sí. Ah, no conozco ese. Es fantástico, es muy rico. Acá en Yo ni quechua me se le acordaba, dice ¿eh? guagua. Voy a hacerlo un día. Lo que he encontrado nuevamente son los enrolladitos así con el mondadientes de pejerrey. En un mercado. Ese también sale acá en un mercado de lince. Riquísimos. Riquísimos. Lo curioso es que este fenómeno de la guagua, no sé si será inca, pero es un bebé, que al final te lo comes. Es un pan que representa un niñito. Ah, y guagua. Guagua. Ah, Sí, sí, lo he niñita. escuchado, pero ¿qué es un...? El pan este. Es un pan serrano que se prepara grande. para fiestas. Ah, sí, sí. Es dulce. Y los ojos son, creo que Le ponen la carita de un niño. le pone la carita. Sí. Sí, no, hay Oh. muchas cosas que son de Carlos parte de- Rodríguez. El tiempo nos gana, Guille. Eduardo, de verdad qué placer. Eres una enciclopedia en Guariques. Me Sí. acuerdo que hace años cuando era niño Guillermo hizo un tour por todo el centro de Lima. Gracias. Bueno, nos tenemos que despedir. Oye, Sí, gracias, Guillermo. Eduardo, ha sido un gusto tenerte acá gustazo. con nosotros. No, el gusto ha sido mío con dos ilustres Gracias, Luisito. eruditos de todo un No. poco. Y gracias, Abel. Somos Uyamis. improvisadores. Sí, no, pero con No, conocimientos. pero de verdad será motivo para que vas a publicar tu Oye, libro. pero- ¿Ya está en venta tu libro? El libro sí, está en venta ya salió, ya estamos en la librería El Virrey de Miraflores, Ajá. Comunita de San Isidro, Librería Sur de San Isidro. ¿Crisol? No, Crisol no, cobra muy cara la comisión. En Mesa Redonda, aparte pide poner unos cositos. Mesa Redonda, la editorial también puede escribir de frente, y en el buscador de libros Busca Libre, y para la gente que esté en otros lados, próximamente estar en Amazon. Ah, Busca Libre es maravilloso. Sí, yo no lo conocía. En Amazon también va a estar. Sí, va a estar ya pronto. Vale la pena. Vale la Gracias. pena. Qué placer, Guille, de verdad. Una sorpresa. No sabía que íbamos a estar con Eduardo. ¿Viste que no es Un aburrido verdadero hacer gusto. televisión? Sí. Oye, le hemos verdadero pasado gusto. muy bien. Gracias, Eduardo. Aparte, Gracias. cerquísimo. Muchísimas gracias. Informalísimo. Gracias a todos los Es amigos. Y, el y a la gente grado de la- superlativo de informal. Y tiene el logo original. Sí. Es lindo, ¿eh? Y es informal porque más allá de lo formal no puede haber nada salvo Fontana Rosa y Yacosa. Gracias por decirme esa cosa. Gracias. Voy a buscar el poema de Vallejo. Un placer, un gusto. Nos despedimos Gracias. entonces. Hasta el ¿eh? próximo domingo. Gracias. Si Dios Hasta el quiere. próximo domingo.